del señor Nicanor Boluarte Segarra, de fecha 15 de abril del 2024. Hay una búsqueda, efectivamente. Habiendo obtenido como resultado, habido. No dice que a la fecha esté no habido. El Ministerio Público le ha dicho que a la fecha está habido. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Los boiquis en la sombra atrapados por el plan Valkyria Jericó, llevan casi una semana detenidos. Un pedido de apelación contra la orden de detención por 10 días, impuesta por el juez Chávez Tamariz a pedido de Nicanor Boluarte y otros, solicita su libertad inmediata, argumentando que no se cumplieron todos los elementos de convicción. Entonces ahora sí, doctor Viván. Muchas gracias, señorita Presidente, miembros del colegiado. Como yo ya había adelantado, estos argumentos corresponden a la sustentación de una pretensión revocatoria. Y sí, efectivamente, el agravio que nosotros hemos expuesto en el presente recurso de apelación se refiere a que se ha impuesto una medida de detención preliminar cuando no se verifica un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Eso quiere decir que no existe ningún dato objetivo que nos haga suponer, aunque sea desde una mínima perspectiva, que mi patrocinado se va a fugar o va a obstaculizar la obtención de la verdad. Y voy a pasar puntualmente a exponer por qué. Y para ese efecto, yo me quiero remitir al punto 3.3.1.2 del auto que ha impuesto la detención preliminar. En este extremo, la resolución, señores miembros del colegiado, dice que mi patrocinado cuenta con arraigo familiar y cuenta con arraigo domiciliario, es decir, tiene casa y tiene familia. Sin embargo, dice que mi patrocinado no tiene arraigo económico. Y esto estaría sustentado en el hecho que, según el magistrado, a partir de la información proporcionada por el Ministerio Público en su requerimiento, el RUC, es decir, el Registro Único de Contribuyentes de SUNAT de mi patrocinado, se encontraría como no habido, como inhábil. Entonces, esta consecuencia hace que el juez suponga, presuma, concluya que mi patrocinado no tiene arraigo económico. Al respecto, yo debo decir que el juez está absolutamente equivocado. Y esa conclusión, señores magistrados, obedece a una revisión irresponsable del requerimiento presentado por el Ministerio Público. Y yo les voy a explicar por qué. Si vamos a la página 414 del requerimiento, nosotros vamos a encontrar ahí, en el numeral 147, el número 147, párrafo 147, como ha sido numerado por el Ministerio Público, y dice que en el presente requerimiento fiscal logra el acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta y captura de pantalla respecto de la consulta RUC del señor Nicanor Boluarte Segarra, de fecha 15 de abril del 2024. Hay una búsqueda, efectivamente. Habiendo obtenido como resultado, habido. No dice que a la fecha esté no habido. El Ministerio Público le ha dicho que a la fecha está habido. Y el juez concluye lo contrario. Eso es irresponsable. Lo segundo, no obstante, dice, en la información histórica del señor Nicanor Boluarte Segarra figura la condición de no habido a la fecha del 2 de diciembre del año 2013 y luego no hallado al 30 de octubre del 2013. Es decir, hace 11 años la SUNAT consideró que en ese momento mi patrocinado estaba no habido. Y por un dato de hace 11 años, malinterpretado por el magistrado que impuso la medida, se ha concluido que mi patrocinado no tiene arraigo económico. Y eso no es verdad. Él no solamente cuenta con un RUC que está habilitado, que está habido, que está en funcionamiento, sino que además nosotros hemos presentado, acompañando a la apelación, una consulta de RUC donde se comprueba que está habido, que funciona el RUC. Y adicionalmente a ello, para evitar suspicacias, el día de hoy nosotros hemos presentado, miren ustedes, declaraciones de rentas de periodos anuales, renta anual a SUNAT del 2019 al 2024, boletas de pago de la empresa Consorcio Empresarial Harold, donde mi patrocinado presta servicios, boletas de pago del año 2023 y hasta el mes de abril del 2024, recibos por honorarios
de renta mensual, porque los honorarios se declaran mensualmente, de los años 2020, 2021, 2023, hasta incluso el mes de abril del 2024. Y no hemos presentado el de mayo porque todavía no vence la declaración. Asimismo, hemos presentado la ficha RUC de mi patrocinado que dice que está hábil. Hemos presentado la constancia de alta de trabajador de la empresa Harold, que demuestra que efectivamente está consignado como trabajador, y hemos presentado además un reporte tributario extraído desde la clave SOL de SUNAT. Con todos esos elementos, y lo que yo he expresado, queda claro que no se puede concluir que mi patrocinado no tenga un arraigo económico. Lo que me lleva a concluir que en este extremo es un hecho que mi patrocinado cuenta con arraigo domiciliario, con arraigo familiar, con arraigo laboral y con arraigo económico. Lo segundo, para avanzar en la intervención, me debo yo remitir ahora al punto 3.3.1.3 de la resolución en materia de impugnación. Y en este extremo, el juez nos dice que existen tres indicadores que hacen suponer que hay una posibilidad de fuga. A pesar que hay arraigos, existirían tres indicadores que nos dicen que se va a fugar mi patrocinado. Vamos a ver cuáles son estos indicadores. El primer indicador, la gravedad de la pena. Como se le va a imponer una pena grave, se va a fugar. Lo primero que yo debo decir es que en este extremo que yo estoy citando, no hay una motivación reforzada. Para poder nosotros imponer una medida de esta naturaleza, no basta una sindicación postulatoria, no basta una representación probabilística vacía, se necesita una motivación reforzada. Y eso no existe acá. Se dice simplemente que como la pena es grave, se va a fugar, sin más ni menos. Y yo quiero ser puntual en este extremo, ¿por qué? El peligro de fuga es un criterio que sirve para verificar efectivamente, la gravedad de la pena es un criterio que sirve efectivamente para verificar, ¿no es cierto?, si es que existe una posibilidad que el imputado se fugue. Pero siempre y cuando vaya de la mano con otro dato, por ejemplo, la falta de un arraigo. Si hay una pena grave y el imputado no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene un arraigo económico, no tiene casa, yo puedo concluir que hay una posibilidad de fuga. Pero en el caso que tenga todos los arraigos por la sola pena, no es posible concluir que haya un peligro de fuga. Este indicador, ¿no es cierto?, ha sido mal interpretado, mal usado y no revela que existe un riesgo de fuga. Tiene un minuto. Y me voy a remitir, le pediría, señorita magistrada, que por excepción me permita... No hay excepciones. En ese sentido, este indicador ha sido mal interpretado. Y en el mismo sentido, se ha dicho que, como segundo indicador, habría una posibilidad de fuga porque él pertenece a una organización criminal. Y voy a yo repetir los argumentos. Este indicador en sí mismo es insuficiente. La pertenencia a una organización criminal es útil cuando va de la mano de la falta de un arraigo, de la presencia de un dato objetivo que nos digan que se va a fugar. El solo hecho de sindicar una organización criminal es insuficiente. Asimismo, señorita magistrada, debo yo referir que en el presente caso no hay una motivación reforzada en cuanto a la proporcionalidad de la medida. En el extremo correspondiente, señorita magistrada, usted puede ver que se dice en el punto 8.1, tratándose de la medida limitativa de detención preliminar judicial de los 8 investigados, no se puede hacer un juicio de valoración conjunto. El juicio tiene que ser individualizado para cada uno de los imputados. No existen los juicios en bloque cuando se trata de la imposición de una medida tan grave que limita la libertad. Entonces, ese es el primer error, decir que el juicio es en bloque. Y el segundo error es que no hay un desarrollo que nos diga por qué es proporcional la medida. Tampoco nos han dicho cuáles serían las diligencias urgentes que se deben asegurar con la presencia del imputado, porque para eso se le está arraigando y no se ha identificado ninguna diligencia que exija que mi patrocinado esté detenido. Asimismo, tampoco se ha indicado
qué acto de investigación sustenta cada uno de las supuestas faltas de arraigo. No han dicho a partir de qué acto de investigación yo puedo concluir que se va a fugar porque es parte de una organización criminal, o que se va a fugar porque la pena es alta. Eso no existe. Y finalmente, para terminar, se habla de un riesgo de obstaculización y se hace referencia a dos actos. El primero, porque su abogado, en el momento que él tenía una defensa distinta a la presente, solicitó un pedido de acumulación a la Fiscalía. Y ese pedido de acumulación para el Ministerio Público es un intento de direccionamiento de la investigación. ¿Desde cuándo formular un pedido legítimo de acumulación es un acto de direccionamiento? Eso no tiene sentido, no resiste el más mínimo análisis. Más aún, la acumulación la resuelve el señor fiscal con el criterio que le da la ley. No podemos tomarlo como un dato negativo. Bien, y finalmente, señor abogado. y con esto concluyo, señores magistrados, se hace referencia a algunas reuniones que habría tenido su defensa en ese momento, el doctor Castañeda, con terceros. Sin embargo, en la descripción del hecho no se habla de mi patrocinado, es decir, mi patrocinado no ha tenido control sobre el curso causal de esas eventuales o hipotéticas reuniones. Él no ha convocado a la reunión, no ha participado en la reunión, no ha promovido un encuentro, no ha interactuado con ninguna de las partes en el marco de la supuesta reunión. En ese sentido, al ser un tercero ajeno a estos hechos, no se puede tener estos como un supuesto de obstaculización y mucho menos justificar la privación de su libertad en estas circunstancias. Muchas gracias. Bien. Señorita fiscal, segundo traslado. Muchas gracias, su señoría. Para rebatir los argumentos de la defensa, el primero dice que no se ha señalado concretamente el arraigo laboral y para esta oportunidad adjunta una serie de recibos que entiendo yo extraído de la SUNAT. En realidad, efectivamente, son recibos de honorarios, pero acá me causa curiosidad, porque acaban de notificarme, señora presidenta, un recibo de honorario de la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón. De ser así, y también sería materia de investigación frente a los hechos que se investiga, hace poco hubo un reportaje sobre esta ONG que había recibido, digamos, donaciones, si se quiere, del propio Estado. Y ahora veo que el señor Nicanor está vinculado a esa ONG. Como señalaba, es materia de investigación. Sin embargo, lo dejo ahí a efectos de ser analizados por el Ministerio Público. También señala que dice que no se han señalado las diligencias urgentes e inaplazables que se van a realizar. Sin embargo, del propio requerimiento de las páginas 147 en adelante y de la resolución página 147 y del requerimiento 339 en adelante, se señala con detalle, su señoría, cuáles son las diligencias que se van a realizar los 15 días que se pidió. Más adelante argumentaré la pretensión del Ministerio Público justamente sobre este tema. Y en relación al investigado Nicanor Boluarte, efectivamente, desde el día 1 de la detención preliminar hasta el día 15 se señalan en estas páginas, su señoría, cuáles son las diligencias que se iban a tramitar en el tiempo que demore la detención. En consecuencia, no es cierto lo que señala la defensa. Respecto a que se le debe de señalar a partir de qué acto se debe determinar un posible peligro de fuga. En realidad, su señoría, tenemos que, para absolver ese extremo, tenemos que remitirnos a que estamos frente a una organización criminal. ¿Y qué es una organización criminal? Es la convergencia de una pluralidad de personas, 3 o más personas, que se unen para constituir, promover o integrar una organización criminal. Y ese es el punto medular de la imputación que trae el Ministerio Público. Estamos frente a una presunta organización que estaría, por ahora se establece, que estaría liderada por el señor Nicanor Boluarte y que, conforme también obra en el requerimiento y en la resolución judicial, se ha esbozado una estructura respecto a esta organización criminal. Y de ahí que tenemos que partir para analizar el presente requerimiento, porque cuando se habla de una OC, una organización criminal, estamos frente a un reparto de roles y funciones. La defensa ha cuestionado lo que seguramente va a ser materia de debate también más adelante sobre los antecedentes que generó un informe de agentes especiales donde se señala, y ahí sí cabe traer a colación, porque lo ha mencionado la defensa, cómo es que el señor Nicanor Boluarte, a través del abogado de la señora presidenta, el señor Mateo Castañeda, gestó la posibilidad o promovió la posibilidad de que el Ministerio Público que tenía a cargo esta investigación precisamente
archive la misma con promesas ilegales que hizo a los 2 agentes especiales que mantuvo el Ministerio Público. Entonces, la defensa señala, mi patrocinado no pidió, no participó, no solicitó, y que es natural que en el ejercicio de su defensa formule un pedido de acumulación. Efectivamente, si eso fuera así, por supuesto que estamos dentro de un trámite regular, pero lo que dice el Ministerio Público es que el abogado de la presidenta, hermana del señor Nicanor Boluarte, a través del abogado de su confianza, promovió estas reuniones para prometer a los agentes no molestarlos, no hostigarlos, y a cambio de que ellos pudieran influenciar en el Ministerio Público, archivara estas investigaciones o, en su defecto, sean trasladadas a las fiscalías de corrupción, donde él sí podía manejar el resultado de la misma. Esa propuesta, sin duda, es ilegal, ilegítima, y que si bien la Fiscalía no dice que lo ejecutó el propio señor Nicanor Boluarte, sí lo hizo a través de interpósita persona. Y es que los delitos cometidos por funcionarios públicos con los extraneus, sabemos pues que son delitos clandestinos. Entonces, esa promesa ha sido plasmada mediante un procedimiento legítimo de agente especial para poder recabar la evidencia que ha señalado pues este Ministerio Público cómo es que se festinó esta tratativa para poder, y lo cual efectivamente se corroboró días posteriores con el escrito que presenta la defensa de el señor Nicanor Boluarte. Pero lo grave de esto, su señoría, es que en el allanamiento, y eso está dentro de los elementos de convicción que hemos presentado el día de hoy, cómo es que el abogado que presentó el escrito para el archivo el traslado o remisión de la investigación a las Fiscalías Anticorrupción Comunes es el mismo abogado que le formula un informe al doctor Mateo Castañeda, informe donde le hace ver todo el íter o el trámite procesal que se hacía respecto a ese pedido y los informes inclusive sobre los procedimientos que estaban llevando con los subprefectos. Ese informe que hace el abogado del señor Nicanor se halló en la oficina del abogado Mateo Castañeda. Es una evidencia importante que se llevó a cabo en los días que los investigados se encuentran con la detención preliminar. Y así, su señoría, pudiera pasarme relatando cada una de las evidencias que se ha encontrado a lo largo de estos días de diligencias que se vienen llevando a cabo, que corroboran efectivamente la tesis inicial que la Fiscalía ha venido desarrollando. Y la relevancia de esto, su señoría, es que la tesis de la Fiscalía hasta este momento ha sido sólidamente corroborada y seguramente el fiscal del caso lo plasmará en la formalización de investigación preparatoria. En consecuencia, su señoría, siendo que solamente el cuestionamiento que ha formulado en esta apelación la defensa está referida al peligro procesal, me remito además a los elementos de convicción ofrecidos y que ha formado convicción en el juez. Por ejemplo, decimos que no tiene arraigo laboral. Efectivamente, acabo de señalar por una de las tantas recibos de honorarios, ha sido evacuado por una ONG que también ha tenido vínculos con el Estado. Si quisiera presumir subjetivamente, podría esbozar unas tesis, pero este no es el espacio, su señoría. Otro punto, se ha ofrecido como elemento de convicción para acreditar que no existe un arraigo de calidad, es el hecho que en el acta de búsqueda, de verificación y captura, el señor Nicanor presenta 2 denuncias o 2 investigaciones y ahí se advierte 2 inmuebles diferentes. En el Jirón Comercio 403, Aymara Apurímac, y en las otras 2 denuncias en el domicilio de Pasaje Alameda Lomilla Robles 127, departamento 202. Lo mismo sucede para el arraigo familiar. No tiene hijos menores, sus hijos son mayores de edad y vive con su señora esposa. Igualmente se ha ofrecido otros elementos, por ejemplo, la propia declaración indagatoria del señor Nicanor, de fecha 31 de enero, donde señala como domicilio no el domicilio de Jirón el Comercio 413, sino Daniel Alomia Robles 127. Igualmente, en el acta de búsqueda y obtención de información de fuente abierta respecto a la inscripción del partido político impulsado por el señor Nicanor Boluarte ante el Jurado Nacional de Elecciones del 15 de abril del 2024,
se desprende que estaría abocado a proyectos políticos como la conformación del Partido Político Ciudadanos por el Cambio, que justamente la Fiscalía imputa que se viene gestando o creando con dinero de origen ilícito. Igualmente, su señoría, podemos encontrar aproximadamente 17 elementos de convicción ofrecidos para establecer el tema de los arraigos. Asimismo, se ha ofrecido también con oficio 4511 de migraciones los movimientos migratorios del señor Nicanor Boluarte. En ese sentido, su señoría, estos elementos han sido recogidos por el juez. Claro, no podría pretenderse pues copiar y pegar el requerimiento. El juez analiza y hace un sucinto análisis y plasma ello en la resolución judicial que se cuestiona. Por estos fundamentos, su señoría, sí consideramos que hay un riesgo inminente sobre el peligro de fuga, por un lado, y la conducta obstruccionista, porque el hecho que he relatado el hecho de que ha querido interferir ante las autoridades que tramitaban la investigación a través de agentes especiales que trabajaban con el Ministerio Público para poder desprenderse de una responsabilidad penal, sino una impunidad respecto a los hechos que se investiga en el Ministerio Público. Ese claramente sería un acto de obstrucción que justamente el Ministerio Público requiere estos días para poder concluir con los actos o diligencias urgentes e inaplazables en el plazo establecido. Por esos fundamentos, su señoría, solicito se declare infundada el requerimiento formulado por la defensa del señor Nicanor Boluarte. Muchas gracias. 3 minutos para la réplica, por favor, señor abogado. Muchas gracias, señorita Presidente. De manera muy concreta, se ha tratado de cuestionar el arraigo económico porque se hace referencia a un recibo por honorario de una ONG. Dice la señorita representante del Ministerio Público que esa ONG estaría vinculada al Estado. Pero ese dicho no se encuentra respaldado en ningún elemento de convicción. Que nos diga, esa especulación, esa suspicacia, esa tesis postulatoria, ¿está sustentada en algún elemento de convicción? ¿El juez lo ha referido en su requerimiento, en su auto de detención? La respuesta es que no. Se habla de una organización criminal y se describe que hay un reparto de roles, etc. Pero ese no es el punto. El punto que yo he planteado es que afirmar que alguien pertenece a una organización criminal y verificar que tiene todos los arraigos no es eficiente para poder concluir que hay un peligro de fuga. Luego se ha dicho que en el marco de la declaración de un agente especial, ¿no es cierto?, la tesis es que el señor Nicanor habría gestado a través de su abogado una reunión. Esa es la posición del Ministerio Público. Es una tesis postulatoria. Eso no está sustentado en ningún elemento de convicción. Y más aún, yo les pido que por favor nos remitamos a la resolución, al auto, que es objeto de cuestionamiento, de apelación, al punto 3.3.1.4. Y ahí el juez dice, ¿qué es lo que nos manifiesta? En el numeral 2 dentro del párrafo. La declaración dice prestada por el agente encubierto, quien manifestó que el abogado de Mateo Castañeda Segovia le informe cómo iba la investigación contra su patrocinado Nicanor Boluarte Segarra y que le informe si estaba siendo investigado por la FICOP. ¿Dónde dice que mi patrocinado gestó la reunión? En ninguna parte. Esa puede ser la tesis postulatoria de la Fiscalía, pero el juzgado ha utilizado un argumento distinto. Y nosotros tenemos que circunscribirnos a lo que nos ha dicho el juzgado. Asimismo, con esto termino, 2 cuestiones. La primera, la señora fiscal nos dice ahora que en el allanamiento han aparecido elementos reveladores que indicarían que acá hay un hecho muy grave. Señores magistrados, el allanamiento es un hecho posterior al auto de detención. El juez no ha tenido a la vista, ni mucho menos la señora fiscal ha utilizado el allanamiento para justificar su requerimiento. Eso no se puede valorar ahora para cuestionar si es que el juez, en el momento que tuvo a la vista el requerimiento, impuso bien o impuso mal la prisión. Y finalmente, se dice que mi patrocinado estaría vinculado a la comisión o a la conformación de un partido político. ¿Y ese dato en qué abona el peligro de fuga? Quiere decir que porque él estaba conformando un partido, cosa que es negada por la defensa, se va a fugar. Entonces, yo me ratifico en la tesis, leyendo al detalle, puede ser que hayan elementos que justifiquen una investigación en los términos que correspondan, pero no hay un peligro procesal.
que justifique la privación de la libertad de mi patrocinado, y en ese sentido yo me ratifico en mi territorio previamente señalado. Muchas gracias. Bien, doctora. Gracias. Su señoría, la defensa ha traído nuevos elementos de convicción que se le ha admitido debatir. En consecuencia, ¿por qué no se aceptaría el elemento de convicción que corrobora justamente estos peligros de obstrucción? Conforme ya lo he señalado hace unos momentos. Pero también se contradice en ese sentido, porque por un lado dice que el recibo de honorarios que ofrece, como que brinda servicios para acreditar su arraigo laboral, el Ministerio Público sostiene que sería de una ONG que estaría embestida de algunos cuestionamientos. Ha sido trasladado hoy. Si me lo hubiera trasladado ayer, seguramente hoy hubiera traído los elementos para poder rebatir objetivamente, como él solicita, elementos claros. Sin embargo, el hecho que he señalado es público, notorio. Basta poner esa ONG y vamos a encontrar la denuncia que hace sobre los vínculos y los beneficios económicos que habría tenido esta ONG, a la que hoy se podría haber ratificado con estos recibos de honorarios de parte del señor Nicanor, que el Ministerio Público señala que él gozaría de un poder de facto porque tiene a una hermana que es la presidenta del Perú. Esa es la postulación del Ministerio Público. Por otro lado, no podemos analizar los elementos de convicción bajo las interpretaciones que hace la defensa. Entendemos y sabemos en el derecho que los elementos de convicción, sobre todo si estamos frente a una organización criminal, deben ser analizados de manera individual y de manera conjunta. Y lo que ha hecho en este acto la Fiscalía es establecer bajo esa tesis de reparto de roles, cómo es que sí, el señor Nicanor, a través del abogado, habría intentado obstruir para quedarse seguramente en impunidad respecto a que pretendía que se archive o que se remita la investigación a una fiscalía que seguramente podría ser mucho más flexible que el EFICO. Finalmente, su señoría, debo hacer referencia también a la jurisprudencia. En el expediente 460-2022, fundamento 6.103, dice: por más que se tenga por acreditada los arraigos familiar, domiciliario y laboral, estos decaen frente a otros criterios debidamente regulados en el artículo 12 y 9, como la gravedad de la pena a imponerse, en este caso superarían los 20 años, la magnitud del daño causado a la administración pública por la comisión de delitos, como el tráfico de influencias, que justamente es el delito que se le imputa al investigado. Por esos fundamentos, su señoría, solicitamos se declare infundado el pedido formulado por la defensa. Gracias. Doctora Barreto, la jurisprudencia que está utilizando para su alegación es sobre prisión preventiva. Correcto, pero igual vamos por los baremos de la proporcionalidad. Sí, gracias.